Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, mis amados, continuamos con esos 40 años de visión, fe, sufrimiento y destino profético de nuestro amado pastor José Satirio dos Santos, que está escrito en ese texto hermoso llamado El Camino del Misionero. Como introducción tenemos lo que nos dice el Salmo 4, en el versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Noches de insomnio, ¿usted sabe lo que son? Especialmente esas noches cuando se acuesta muy temprano porque tiene que levantarse a una hora desacostumbrada. Usted se miente al decir que tiene que ir a dormir. Sin embargo, el sueño no llega. Uno tose, da vueltas, molesta a su cónyuge y hace que él o ella se levante disgustado. Todos en algún momento hemos tenido que lidiar con el insomnio y punto. ¿Cuándo duerme usted? ¿Es su sueño reparador? ¿Ah? ¿Recupera usted las fuerzas cuando duerme o se levanta cansado como si no hubiese estado en la cama? ¿Por qué? Algunas personas tienen dificultades para dormir porque se llevan sus temores y preocupaciones a la cama. ¿Ha experimentado usted la paz de la cual habla el salmista en el versículo bíblico de hoy? ¿Le entrega usted sus temores y preocupaciones al Señor Jesucristo cada noche antes de acostarse? Dice usted, Señor Jesús, aquí están las cargas que he estado llevando durante este día. Hubiese querido compartirlas contigo mucho antes, pero lo hago ahora. Gracias porque tú cuidas de mí y no vas a permitir que ellas perturben mi sueño. Gracias por la promesa de tu palabra. Trate de hacerlo. Si no lo ha hecho, no tiene nada que perder. Pregunta: ¿ve las noticias de televisión antes de ir a la cama? Ay. Si es así, esto puede tener un efecto negativo en su sueño. El ver las malas noticias del mundo no conducen verdaderamente al descanso. Conversar juntos de cosas positivas, escuchar alguna música suave, leer un libro o pasajes de la Escritura en alta voz o hacer el amor, óigame, pueden marcar una diferencia en la hora en que usted duerme. Conversen acerca de esto. ¿Qué es lo que hacen para acostarse? ¿Pudiera mejorar esto? Por supuesto, la palabra de Dios puede marcar la diferencia o marcar la gran diferencia. Y si lo hacen, mis amadas parejas, que el Señor les bendiga. Siguiendo con el tema de los 40 años de visión, fe, sufrimiento y destino profético de nuestro amado pastor y misionero José Satirio dos Santos, él dice que la fe confiesa salvación. Y dice: yo no me atrevería a hablar o escribir algo de lo cual no hubiera tenido una experiencia. Pues como dice aquella hermosa canción, mejor que contar es vivir la vida de Cristo Jesús. Para mí, la práctica vale mucho más que bellas palabras teóricas muy bien redactadas e incluso interpretadas en himnos o poesías. La fe es parte de mi vida. Yo soy producto de la fe, dice nuestro pastor Satirio, y por 40 años he estado militando mi carrera con una fe inconmovible.
Por eso no me canso de proclamar que sin fe habría sido imposible la realización de todo lo que soy como persona, pues no había nada que pudiera cambiar mi destino de panadero. También habría sido imposible la realización de lo que somos como institución en Cúcuta, la Iglesia Centro Cristiano. Es admirable cuando una familia puede creer en su líder. En este caso, mi familia, que creyó en mi visión y me siguió a pesar de que todo parecía no ser más que una loca aventura por la selva amazónica. Miren, mis amados, para algunos, locura, pero para mí, plena convicción de un llamado. Si he podido vivir por 4 décadas en una misma ciudad, comprometido con la labor, se debe que al perseguir una visión y atender al llamado, mi familia estuvo dispuesta a seguirme a pesar de las dificultades hasta la cristalización de este sueño. Realmente me parece muy importante expresar verbalmente las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ya lo dice el Evangelio, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La boca es la válvula de escape del corazón y todo lo que pasa por ella indica el contenido de adentro. Miremos desde la perspectiva divina, pues quien dio esta enseñanza no era un profeta o un hombre común y corriente. Aquí, quien da la advertencia es el mismo Señor Jesús, el Hijo de Dios, que reconoce el potencial humano, ve la dinámica del hombre y el gran valor de lo que pronuncian sus labios. Por ende, el centro de la existencia, la fuente de la vida, es la que hace al hombre declarar sus labios. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Así que, mis amados, nadie habla algo sobre algo que no haya pasado por el centro de su vida. Por eso es que cuando hablamos decimos lo que sentimos. Y una vez dicho no se puede hacer nada. Porque de acuerdo a la plataforma establecida en nuestro espíritu sale la palabra, sea para construir o para destruir. De ahí en adelante, el primer afectado por lo dicho es quien lo dijo y naturalmente quienes estén a su alcance. Por eso Jesús realzará el valor de cada palabra que sale de nuestra boca. Pablo también enfatiza este principio. Crea, o mejor, borremos ese crea, papito. Sí. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso lo encuentran en Romanos 10, 8 al 10. Dentro del movimiento del texto, en los versículos 8 y 9, el apóstol menciona que la palabra está en la boca y después en el corazón. En el versículo 10, el orden es al contrario, primero el corazón y después la boca. Esos detalles nos obligan a observar mejor. En este orden, hablemos de la fe y los sentimientos. Como central de movimientos sentimentales, somos muy dados a hablar de lo que sentimos. Los sentidos están abiertos y reciben toda la información que está en el ambiente.
Los ojos, los oídos, el tacto, el gusto, el olfato, suben la información a nuestro cerebro, donde es procesada y convertida en definiciones y conceptos. Después de eso hablamos de acuerdo a lo que sentimos. Sentimientos buenos, sanos, malos o corrompidos. Muchas veces nuestras emociones son contrarias a la palabra de Dios y a su perfecta voluntad, porque estamos expuestos a este cuerpo, a la materia que se deja conducir por el ambiente que lo rodea. Siempre que la fe y los sentimientos entren en conflicto, debemos determinar ser guiados por la fe que confiesa salvación y no por las emociones que nos alejan, óigame bien, del propósito divino. 40 años es casi una vida o la mitad de ella. Dios me habló, me dio una visión y me aferré a ella. Me activé en fe, obedecí con mi familia y salimos rumbo a su cumplimiento. En el camino se presentaron muchas dificultades, ¿cómo no?, que nos afectaron sentimentalmente. Varias veces nos sentimos inhabilitados para llegar a la meta, porque consideramos imposible cruzar la selva del Amazonas y más aún llegar a la frontera. Pero cada vez que nos enfrentábamos a ese conflicto, decidíamos creer que todo nos era posible y evitar que los sentimientos nos dominaran, porque si así fuera, regresaríamos vencidos por los obstáculos. Entonces, creyendo, confesábamos que si fuera necesario, podíamos cruzar aún 7 mares y ninguna dificultad nos detendría. Esta fue nuestra declaración, óigame, todo el tiempo. Entonces, mis amados, aquella noche, dice nuestro pastor, que quedamos atrapados en Manaos, ocurrió algo extraordinario. Cuando llegué a la iglesia donde nos hospedábamos y estaba conversando con Nair sobre la frustración que nos producía no poder abandonar el único barco que podía transportarnos, empezamos a escuchar a la coral de la iglesia que estaba ensayando y en ese momento cantaba: vivo por fe en mi Salvador, no temeré porque es fiel mi Señor, en el dolor nunca me dejará, yo vivo por fe, pues Él me guardará. ¡Qué lindo coro! Cuánto lamento no conocerlo por haberlo cantado. Entonces Nair me dijo, dice el pastor José, ellos están cantando para nosotros. Así era el Espíritu Santo, que es el administrador de la salvación, el que acompaña a los salvados y quien alimenta la fe cada día, me estaba trayendo un mensaje cantado. Aleluya. No te desanimes, no te entregues, no te rindas. Sigue creyendo, porque mientras creas, tus sentimientos serán dominados por el poder de la fe. ¿Qué preferimos? ¿Que los sentimientos nos gobiernen? ¿Que la fe gobierne los sentimientos? ¿Cuál es nuestra determinación frente a eso? Aquella hermosa canción dio sentido a nuestras vidas y nos produjo descanso. Lo que quiero enfatizar es que necesitamos diferenciar la fe de los sentimientos para poder llegar a la meta deseada sin apartarnos del propósito divino. Los sentimientos son variables y transitorios. Y es un error
entregarnos a ellos. Por tanto, no debemos permitir que nos gobierne de manera arbitraria, no. Como resultado de esa fe permanente, el no que recibimos en la tarde fue cambiado por la noche, en la noche por un sí, que nos abrió un panorama diferente. La tarde fue un no, pero la noche una esperanza de que la fe triunfaría. El río dijo no, el cielo dijo sí. La naturaleza entendió que la familia misionera poseía el código y por eso cuando las aguas no se quisieron abrir, los cielos nos permitieron volar. En menos de 12 horas, oígame bien, tuvimos una respuesta a la fe. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Mire, mis amados que están en sintonía de Tiempo con Dios, hay respuesta de fe programada para ti si determinas actuar en fe y no por los sentimientos. Graben esta frase que a mí también me llega a lo más profundo del corazón. Hay respuesta de fe programada para ti si determinas actuar en fe y no por los sentimientos. Si te dejas guiar por los sentimientos, terminarás atrapado o atrapada y vencido o vencida por ellos. No permitas que los sentimientos te dominen al punto de vencerte, no. Recuerda lo que dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta es una decisión de día a día, de minuto a minuto. Continúa para vivir hasta tener el dominio de todo a través de la fe. Viene no un interrogante, sino una insinuación. ¿Cómo vivir por fe? Dice nuestro pastor Satirio, quiero mostrarte 5 pasos prácticos para vivir en fe. Amables oyentes de Tiempo con Dios en Cúcuta, Colombia y el mundo entero, paren orejita para que conozcan estos 5 pasos prácticos para vivir por fe, de nuestro amado pastor José, que los vivió. O sea, no es un cuento más. Primero, examina la actitud con la que te acercas a Dios. Se lo repito, examina la actitud con que te acercas a Dios. Esto se relaciona con la manera como respondes a las circunstancias de tu diario vivir y determinará si serás del agrado del Señor o no. Dios no es nuestro empleado, Él no es coime de nadie. Él tiene planes definidos, programados y organizados para cada uno de sus hijos y no se moverá por nuestro capricho. ¡Qué sabio es esto, Dios mío! Cristo, en su humanidad, nos muestra su glorioso ejemplo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran amor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. El Hijo de Dios nunca se aproximó al Padre de manera imponente, aun siendo uno con Él. Él oraba con gran reverencia y respeto al Padre, como lo hizo cuando estuvo cerca a la tumba de Lázaro.
qué humildad. Es más, este siervo del Señor que está narrando la historia de nuestro amado pastor en ese manual bellísimo del camino del misionero, está recibiendo auxilio espiritual. Yo lo estoy sintiendo al escuchar y al narrar lo que estoy compartiendo a multitudes que están pendientes de lo que fue el traslado del Brasil, su tierra natal, a la bella Cúcuta, que hoy en día honra a Dios con un tabernáculo de altísimo nivel como es el Centro Cristiano. Segundo, mi amado o mis amados, no eres libre para confesar arbitrariamente por la fe. Póngame cuidado a esto. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no clamó arbitrariamente para forzar al Padre a proceder de acuerdo a su voluntad. Toda confesión de fe debe ser hecha dentro de los límites de las Escrituras, es decir, dentro del marco bíblico. Cualquier confesión de fe sin base bíblica será un optimismo infundado y peligroso que llevará al autoengaño, a una palabra sin ningún respaldo bíblico o divino, a una posición sin Dios, aunque se le haya dado el ropaje de espiritual por proclamarla en el nombre de la fe. Cualquier confesión de fe, mis amados que están en sintonía de tiempo con Dios, cualquier confesión de fe sin base bíblica será un optimismo infundado y peligroso que llevará al autoengaño. Frente, óigame bien, a la muerte, el Señor Jesús no disimuló el temor. Su carne tembló y su humanidad se hizo evidente cuando sintió sobre sí toda la responsabilidad del pecado de la humanidad y el profundo dolor por tener que pasar por la cruz. Él tenía el poder para negarse a sufrir todo aquello y evitarlo sería su mejor remedio. Pero yendo al Padre, y comprendiendo todo el cuadro de lo que iba a suceder, con respeto le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Te imaginas lo que pasó en el cielo cuando Jesús hizo esta oración? Ángeles, arcángeles, serafines y querubines se pusieron en alerta, pues el plan de salvación estaba en plena ejecución. Era el Hijo de Dios quien hacía la oración o tal oración. El ejecutor de la salvación estaba en un momento culminante y clama para ver si había otra posibilidad que lo librara de pasar por el sacrificio. Sus sentimientos quisieron interponerse frente a la perfecta voluntad del Padre en el plan de redención. Sin embargo, Jesús reaccionó y clamó: pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Jesús no ocultó lo que sentía, pero no se dejó dominar por ello. Y eso abrió la puerta para que prevaleciera la voluntad del Padre. Esa era la respuesta esperada por el cielo para determinar la victoria. El Padre impuso su voluntad, la cual no era que el Hijo muriera solo por morir, pues de ninguna manera Él se deleitaba en la muerte de su Hijo, pero al morir el Hijo por la humanidad, la salvaba de la condenación eterna.
Desde mucho tiempo atrás se había profetizado la muerte de Jesús y se había dicho que sería en la cruz. Todos los que creyeron en la palabra futura, aún estando muertos, aguardaban que el Hijo cumpliera con lo dicho. Si el Hijo cumplía, el alma de aquellos que murieron creyendo no quedaría atrapada en el Seol. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Mis amados que están en sintonía de Tiempo con Dios, ¿saben algo? Si suceden cosas que estén fuera de nuestra aceptación, pero que están dentro del marco de la voluntad de Dios, más vale que tú y yo las aceptemos. Porque eso que aceptamos será pasajero. En la perfecta voluntad del Padre está lo permanente, mientras que en mi voluntad está lo transitorio. Pensemos un poco antes de avanzar. Mire, ¿qué es lo que debemos ceder para que se cumpla la voluntad del Padre? Cada uno de nosotros reserva algo y eso es exactamente lo que debemos entregar al Padre para que se haga su perfecta voluntad. Si lo que deseamos no se enmarca en lo que el Padre desea, debemos clamar hoy: Padre, sea hecha tu voluntad y no la mía. En la perfecta voluntad del Padre está lo permanente, mientras que en mi voluntad está lo transitorio. Tercero, sé dependiente y déjate guiar por el bendito Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, Romanos 8:14. Cuando haces confesiones de fe guiados por el Espíritu Santo, habrá garantía de que lo que digas será hecho, pues la palabra que sale de tu boca provendrá de una fe activada por el Espíritu Santo. Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Es extraordinario ver que aquí hay un rema vivo y práctico. Cuando la palabra sale con la plataforma de fe, cobra vida y activa y camina. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Concluimos por hoy, pero mañana estaremos muy tempranito, con otro día más, para la gloria de ese Padre que nos ama, que nos guarda, que nos protege, que nos dirige. Al cubrirnos con la sangre preciosa de Jesús estamos protegidos, pero también estamos dirigidos en nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad por el poder del bendito Espíritu Santo. Gente linda que está en sintonía de Tiempo con Dios, pongan en acción lo que estamos narrando, porque es la realidad que vivió un siervo de Dios que ya está cumpliendo el año 47 de haber salido de su tierra natal y le muestra al mundo lo que es vivir por fe, aceptar vejámenes, humillaciones, malos tratos. Han hablado de él de todo lo que ustedes puedan imaginarse, pero él no se inmuta, porque él no está deteniendo la obra por lo que dicen los de afuera. Él está escuchando en la voz del Dios vivo, del único Dios verdadero que lo ha orientado a nuestro pastor Satirio hasta aquí, y lo llevará por mucho más, porque todavía falta mucho por hacer en cabeza
de nuestro amado Pastor Satirio. Adelante.